Estoy. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, Martín, Martín Méndez, para quienes no lo conocen, biólogo, director para el Cono Sur y Patagonia de Wildlife Conservation Society. Si querés contarle brevemente a la gente que está del otro lado, vos estás ahora en Nueva York, allí vivís. Eh, bueno, tu expertise y qué haces en Nueva York, pues como para ir arrancando la charla. Perfecto, lo hacemos cortito y al pie. Sí, soy biólogo evolutivo, hice mi licenciatura en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y después hice mi maestría y mi doctorado en ecología ambiental y biología evolutiva, o sea, entendiendo cómo los organismos se relacionan con su ambiente, con sus ecosistemas, cómo funcionan estos ecosistemas con múltiples especies, con múltiples ambientes, y cómo evolucionan a lo largo del tiempo, en los últimos miles de años. Entonces, así me formé, estudié en la Universidad de Columbia acá, hice mi doctorado y mi postdoctorado en esto y en conservación, y tratando de utilizar herramientas de ecología y evolución para entender cómo hacer conservación. Y una parte importante de mi trabajo es justamente cómo evitar que este tipo de cuestiones como la pandemia que estamos viendo ahora aparezcan en primer lugar, Mm. más que responder a eso. Bueno, el primer dato me parece importante a partir de lo que decís, es que vos decís, bueno, estudiamos cómo evitar, o sea que en principio hay que decir son evitables. Son perfectamente evitables. Conocemos el origen de esto, esta pandemia, que es una epidemia global y que apareció como una epidemia en China, es el resultado de estar en contacto con muchas especies de animales confinadas en un espacio reducido, con oportunidad de enfermarse cada una de estas especies, y dado una cantidad de tiempo largo, estamos dando oportunidad a que estos patógenos en algún momento salten, entre comillas, de estas especies de fauna silvestre a los humanos y nos enfermen mucho. En general, la mayoría de los patógenos animales no nos enferman porque no son Mm. compatibles con nosotros, pero de vez en cuando algún virus mutado eh, tiene compatibilidad con nosotros. Y lo que pasó ahora es que este virus de coronavirus es compatible con nosotros, nos enferma muchísimo y como apareció en un lugar con muchísima gente, enferma a muchísima gente y como el mundo es globalizado y se puede viajar muy fácil, esa muchísima gente en esta provincia en China infectó a China y después de China a todo el mundo. Decía Martín, bueno, para los que se van sumando, biólogo especialista en evolución, está en Nueva York, allá vive, él es argentino. Si querés, después nos vas a dar un partecito también que no te pregunté de cómo está la cosa por allá en Nueva York, Uh -huh. desde allá, desde el epicentro donde vos estás. Pero vos decías, bueno, cada tanto se da que un virus salta, muta. Da la sensación, si uno ve lo que pasó en el siglo XX, que ese cada tanto se empezó a acelerar. O sea, tenemos que hablar de gripe aviar 2003, 2004 y la gripe A 2009, 2010, ébola 2013, 2016 y ahora 2019, 2020. Da la sensación que cada 3 años, esto está ocurriendo ahora en el siglo XX, en el siglo XXI digo, algo que en el siglo XX no pasaba, no era tan rápido. Exacto. O sea, lo que ocurre es que lo que estamos viendo ahora es el resultado de nuestra interacción cada vez más fuerte con hábitats naturales que en un principio estaban poco disturbados. Nuestro disturbio y nuestra interacción y fragmentación y destrucción del hábitat es cada vez mayor. Cada vez queda menos hábitat silvestre que contiene estas especies. Entonces, en la medida que seguimos destruyendo el hábitat de estas especies y nos seguimos poniendo en contacto en situaciones de hacinamiento con múltiples especies a la vez, como son estos mercados de vida silvestre, que después entramos en eso si querés, las oportunidades de que salten estos patógenos son cada vez más frecuentes. O sea, nosotros, a menos que hagamos algo para cortar estas vías de contacto, o sea, evitar estos mercados de vida silvestre, sería normal esperar este tipo de situaciones habitualmente en lo que queda en el futuro, en los tiempos que vienen. ¿Hay muchos de esos mercados en el mundo? Hay unos cuantos. Especialmente, bueno, China es un país que tiene muchísima frecuencia estos mercados de vida silvestre, hay una cuestión cultural. Gran parte de la población de China consume animales de vida silvestre, que nosotros no consumimos en la cultura occidental. También ocurre en Latinoamérica, en Iquitos, por ejemplo, en Perú, hay mercados de vida silvestre en donde viene gente de distintas poblaciones y trae distintas especies, mamíferos, aves, reptiles, inclusive delfines, inclusive cetáceos, y estas situaciones de mercado existen también en Latinoamérica. Son menores que las que hay en Asia,
en Asia es mucho más frecuente, Mm. y eso es lo que permite este tipo de contacto. Entonces, no es casualidad que gran parte de estos patógenos de vida silvestre hayan surgido en Asia. Una de las excepciones es este MERS, que surgió más bien en Arabia por una cuestión de salto de una enfermedad de camellos a humanos. Pero si recordamos el tema de SARS, probablemente es una enfermedad que surgió en murciélagos y saltó a humanos. Y esta cuestión ahora de COVID-19 es algo que probablemente saltó de murciélagos a otro mamífero terrestre, a humanos. Pero bueno, Eh, a partir de esto que decís, me pregunto si esta idea del veganismo nos previene de este tipo de pandemias o no. sí, ciertamente, más que el tema de digamos, si nadie consumiese más animales, evidentemente Sí, esto no pasaría, pero antes de ajá. ser tan extremos, uno podría proponer una solución más sencilla e intermedia, que es evitar estos mercados de vida silvestre. Estas condiciones de hacinamiento y sobre especies y vida silvestre es lo que genera estas zoonosis, que son enfermedades zoológicas en animales que saltan a los humanos. Uno podría seguir consumiendo vacas, por ejemplo, con todo el daño ambiental enorme que eso tiene, y no Mm. estoy, no estoy alentando a que la gente consuma carne, pero digo, uno podría seguir sosteniendo eso sin tener estas grandes epidemias y pandemias si únicamente nos concentrásemos en cerrar los mercados de vida silvestre. Bien, ¿y cómo se hace eso teniendo en cuenta lo cultural, que es muy fuerte, ¿no? Digo, esto se aplica al consumo de carne, como vos bien decís, que para nosotros es absolutamente cultural. Uno va a India, obviamente no se imagina a ninguna persona comiendo carne de vaca, nosotros lo hacemos. Uno va a Asia y obviamente comen un montón de animales que nosotros no lo hacemos. O sea que son costumbres absolutamente arraigadas y en muchos casos milenarias. ¿Cómo se hace frente a eso? Sí, creo que es un tema delicado sin lugar a dudas. El tema es cuando una cuestión cultural genera riesgos de una epidemia global, una pandemia con los daños enormes que ya estamos viendo y aún no sabemos cuándo va a terminar esto. Eso se transforma en una prioridad de salud pública de Estado, en el caso de China, y se transforma en una prioridad de salud pública global. Y ahí hay que tener en cuenta qué tanto de la identidad cultural puede perderse por evitar este tipo de mercados globales como resultado de una pandemia. Y en este caso es terrible la pandemia que estamos viendo y todo lo demás, pero hemos tenido suerte que la mortalidad es bastante baja. Aún con una pandemia de mortalidad bastante baja, los daños económicos son impensables. Esto va a Mm. causar la próxima depresión a nivel global y hay que ver cómo salimos de eso. O sea, tenemos que poner en la balanza eso, una costumbre cultural milenaria que hay que abordarlo en el contexto de generar la peor pandemia del planeta y la peor crisis económica del planeta. Nunca se vio lo que estamos viendo ahora y no sabemos dónde va a terminar. A pesar de eso, vos decís, tuvimos suerte con este COVID-19. ¿Por qué? Sí, porque, digamos, qué tan peligrosos son los virus depende de un par de factores. Uno es una combinación entre qué tan infecciosos son, o sea, cuánta gente contagian, qué mortalidad causan y qué tan estables son en el ambiente. Si vos tenés un virus que es muy contagioso y extremadamente mortal, lo que va a pasar es que se generan clusters de gente que se contagian todos, se mueren todos, eso es peligrosísimo para ese grupo de gente, pero para el virus, para la población de virus global, eso hace que la epidemia se corte rápidamente. Se mueren muchas personas en un lugar localizado y la epidemia se corta. Eh, También tenés la posibilidad de que el virus sea muy poco contagioso, en ese caso es un outbreak que no saldría de una provincia o una ciudad, y en este caso nosotros tenemos algo que es muy contagioso, pero por suerte no es muy mortal. Entonces Mm. se va a contagiar probablemente la mitad del planeta de esto, si todo sigue su curso, pero la gente que se ve que muere a causa de esto es relativamente poca en relación a la cantidad de contagios. Nosotros podríamos haber tenido peor suerte todavía, y esto podría haber sido algo igualmente contagioso y con un poco más de mortalidad. No tanto como para que elimine la población del virus, pero Claro. ciertamente mucho como para que cause millones de personas de fatalidades con esto, que no se espera Y, que sea el caso con esto. no, pero sí podríamos esperar que vuelva a suceder. Digo esto porque vos decías, bueno, de alguna manera estábamos esperando el COVID-19, digamos. Nosotros sabemos que los seres vivos
los organismos evolucionan, o sea que esto, en tanto en cuanto no cambiemos comportamientos a nivel global, hay que esperar que esto vuelva a mutar u otro virus mute y no sabemos en qué tipo, ¿no? Con qué nivel de agresividad para la humanidad. Claro, o sea, por un lado, digamos, es cierto que uno, si las cosas no cambian, uno debería esperar con cierta frecuencia la aparición de un patógeno únicamente por razones de aleatoriedad, de que eventualmente uno cada tantos virus mutan, de esos que mutan, cada tanto uno es compatible con el organismo humano y nos infecta y nos enferman. Eso debería ser de esperar. Ahora, hay razones para tener optimismo en el sentido de que esto es evitable. Nosotros no Bien, estamos a la merced de estos virus sin ninguna solución posible. Y la verdad es que es muy sencilla. La ciencia alrededor de esto es muy clara, está muy bien documentado y hace 20 años que conocemos este tipo de patógenos, conocemos la ecología de las poblaciones de microbios, de patógenos, etcétera. Entonces, si nosotros tomamos ciertas medidas como cerrar los mercados o los mayores mercados de vida silvestre, esto es muy improbable que vuelva a pasar. Y si nosotros hacemos eso y además preparamos a los sistemas de salud adecuadamente para poder responder a eventos que son muy poco frecuentes, pero que cuando aparecen son graves, cuando tengamos la mala suerte que esto ocurra de vuelta, vamos a estar mucho mejor preparados. Entonces hay una serie de cosas que se puede hacer y que deberíamos estar haciendo ya pensando en la próxima para que no nos agarre desprevenidos. Ciertamente esto no agarra desprevenido a la comunidad científica, es el tema de los últimos 20 años. Lo que pasa es que la decisión política es muy débil con esto y se ponen recursos en otras cosas, se orientan los recursos en cosas que parecen más urgentes. Esto es realmente el tema de las pandemias, es ciertamente el tema de mayor urgencia global y está directamente relacionado con la conservación de recursos. Yo trabajo en una organización que trabaja para la conservación de recursos naturales no porque nos gusta conservar los pajaritos y nada más, porque lo que queremos hacer es conservar los sistemas naturales que nos sostienen. Y los mm, sistemas naturales que nos sostienen están compuestos de especies y de ambientes y de paisajes y ecosistemas. Y si nosotros no preservamos esos sistemas con su integridad ecológica, lo que ocurre es esto. Este tipo de patógenos saltan a humanos porque nosotros estamos desprotegiendo sus ambientes y nos metemos en los ambientes. Para los que se van sumando, Martín Méndez, biólogo, director para el Cono Sur y Patagonia de Wildlife Conservation Society, está en Nueva York, nos está contando un poco, nos está explicando. Y a propósito de esto que vos decías al final, Martín, me interesa, hay una mirada, viste que hay un montón de mensajes en redes sociales y demás, eh, que dan cuenta de una, si se quiere, una defensa del planeta Tierra frente a la acción del hombre, ¿no? Que esto, bueno, a partir de esto que ha ocurrido en China y que se ha propagado por todo el mundo, hay menor contaminación, obviamente la actividad industrial ha mermado de una manera notable y bueno, como que todos los sistemas se empiezan a equilibrar y sería algo así como una respuesta de la Tierra, del planeta, frente a la mano del hombre. ¿Qué hay de eso? Mira, digamos, ese tipo de ideas supone que el planeta Tierra funcionase como un organismo que responde ante diferentes eventos de Ujú. estrés sobre ese organismo. Eh, digamos, sin la necesidad de invocar a esa postura, lo que sí es cierto es que definitivamente como efectos secundarios hay menos polución, como hay menos actividad económica, hay menos comunicación, ciertamente hay menos polución, menos contaminación y demás. Y ciertamente estamos estresando al planeta de múltiples costados simultáneamente y ciertamente estamos agotando la capacidad del planeta de responder y de ser resiliente, o sea, de poder reponerse ante un cambio negativo. Eso es la Ujú. resiliencia. Entonces, ciertamente, si nosotros pensamos en los efectos de cambio climático, los efectos de pérdida de bosque. Life Conservation Society, está en Nueva York, nos está contando un poco, nos está explicando. Y a propósito de esto que vos decías al final, Martín, me interesa, hay una mirada, viste que hay un montón de mensajes en redes sociales y demás, eh, que dan cuenta de una, si se quiere, una defensa del planeta Tierra frente a la acción del hombre, ¿no? Que esto, bueno, a partir de esto que ha ocurrido en China y que se ha propagado por todo el mundo, hay menor contaminación, obviamente la actividad industrial ha mermado de una manera notable y bueno, como que